Dios les bendiga grandemente. Damos gracias al Señor porque hoy podemos estar aquí, amén, rogando al Señor Él derrame sanidad sobre los corazones, sobre las vidas, sobre nuestro cuerpo. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Habacuc 2, capítulo 2, versículo 4 dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Amado Dios, bondadoso Padre, damos gracias por tu presencia aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque desde el comienzo te estás moviendo, tocando las vidas, tocando los corazones, Señor, trayendo alivio, Señor, al alma angustiada, cansada, fortaleza al débil, Señor, sanidad al enfermo. Gracias te damos, Señor, por tus prodigios, por tus milagros. Gracias, Señor, porque el justo por la fe vivirá, nos enseña tu palabra. Y hoy queremos escuchar tu voz. Anula, Señor, todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ministra en nuestros corazones. Damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno que es el Señor Jesús, quien nos ministra constantemente y nos llena de grandes bendiciones. Saben, quiero compartir con ustedes, el día de ayer comenzamos con los jóvenes. Tuvimos una hermosa reunión con los jóvenes de la iglesia, faltaron algunos, pero sabemos que se irán acomodando, estarán próximos a nosotros. Y saben que compartía con los jóvenes que necesitamos tomar decisiones firmes y claras, bien para avanzar en una vida cristiana correcta ante los ojos del Señor. Decisiones que pueden cambiar nuestras vidas, que nos pueden llevar a la vida eterna o nos pueden llevar a la perdición. Y juntamente con los jóvenes entendíamos que el propósito de Dios es bendecir a cada uno de nosotros, es prosperarnos, es llenarnos de su presencia, pero la decisión depende de nosotros, porque su gracia siempre está presente, su misericordia siempre está con nosotros. Y al compartir con esto me hacía remontar a una historia bíblica que se encuentra en Segunda de Reyes, que quiero compartir con ustedes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Hay una historia que nos llama la atención de un hombre que tomó una decisión correcta, aunque le fue difícil aceptar la voluntad de Dios, pero pudo transformar su vida, su corazón y su mentalidad. A veces necesitamos transformar nuestra mente y tomar una decisión para que nuestra vida sea transformada. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 en adelante, cuenta la historia de un hombre, ¿bien? Un hombre de Siria. Esta es la nueva versión internacional, la que estoy usando. Y la palabra dice así: Naamán, jefe del ejército del rey de Asiria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victoria a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro, 10 mudas de ropas. La carta que llevó al rey de Israel decía:
Cuando te llegue esta carta, verás el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿Y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me están buscando pleito, dijo el rey de Israel. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel había rasgado las vestiduras, les envió entonces mensaje: ¿por qué está su majestad molesto? Mándeme usted a este hombre para que sepa que hay un profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos, sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y con un movimiento de manos me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco y de Araba y el Farabat no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se les acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho acaso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla, así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Esta es una historia maravillosa que nos muestra el poder de las buenas decisiones al escuchar el mensaje del Dios vivo. Era un hombre totalmente pagano, pero reconocía que el mismo Dios de Israel era el que le había dado la victoria al imperio y al reinado de Siria. Pero tenía una afección, tenía una enfermedad, la cual la lepra se consideraba una inmundicia. Y aún en el pueblo de Israel, a los leprosos se les sacaban fuera de la ciudad, bien, porque era una lepra producto de un pecado, era algo contagioso, era algo que estaba mal visto. Ahora imagínense en el panorama, el pueblo de Israel rechazando la lepra y que venga un vecino asirio con una gran necesidad y un rey de Israel nulo al darse cuenta de que él no puede hacer nada porque no reconoció a su Dios. Ese mismo Dios que libró batallas para Israel, ese mismo Dios que anteriormente en años de esclavitud los sacó, ese mismo Dios que reconstruyó su nación, era el mismo Dios que tenía poder para sanar, para limpiar a ese enfermo, no importando su nacionalidad. Pero este rey no pudo detectar ese poder maravilloso de Dios y lo primero que hizo fue enfadarse, enojarse y decir: ¿acaso soy yo Dios? Claro que no era Dios, pero sí podía ser intermediario para ese milagro. Pero qué bueno que hicieron llegar a los oídos del profeta Eliseo, hicieron llegar a sus oídos que el rey estaba enfadado por una situación, pero ese era Dios que estaba manifestándose en ese tiempo. Ahora el hombre estaba tan desesperado que anteriormente escuchó la voz de una criada. Hay una gran desesperación en este varón que hasta incluso se humilló a escuchar el consejo de alguien que había sido esclavizado, alguien que no tenía ni siquiera registro ni propiedad a su nombre. El esclavo era la clase más baja en cualquier imperio. ¿Y qué era este hombre? Era un soldado, era un jefe del rey de Asiria que tenía demasiada confianza.
Porque hasta así fue el punto que el rey le dijo, no vas a ir con las manos vacías, te voy a dar todo esto bien para que puedas bendecir a la nación de Israel. Y lo primero que se encuentra es con el obstáculo de la oposición. No te puedo sanar. ¿Cuántos de nosotros en medio de una dificultad hemos tenido esa voz o ese ser amado o ese amigo diciendo, y bueno, capaz que no hay solución? ¿Cuántos de nosotros al pasar una crisis, algo hemos escuchado esa voz decir, y bueno, por algo será? Por algo pasan las cosas. Pero no es por algo, es para que algo suceda en lo espiritual. Porque la palabra nos dice en Habacuc que el justo por la fe vivirá. La decisión de fe en nuestras vidas es la que puede cambiar nuestras vidas por completo. Y así todo, este hombre se fue tan turbado, tan avergonzado al haber dejado su nación para ir a otra nación donde conocía el poder del Dios de esa nación y que lo rechacen. Pero cuando va, dice que decide ir directamente a la fuente. Va directamente al profeta Eliseo. Y cuando va al profeta Eliseo, ¿qué hace? Ni siquiera lo recibe. Solamente le dice, anda y lavate, zambullite 7 veces en el Jordán. ¿Saben? Aquí Naamán explica algo y dice, ¿acaso no hay ríos mejores en Siria en el cual yo pueda bañarme 7 veces? El Jordán era considerado uno de los ríos más sucios para la época. Bien, porque por ahí a veces iban residuos de la ciudad. Y imagínense ustedes un hombre leproso, que lo manden a bañarse a un lugar donde hay agua estancada, donde hay suciedad, y es vergonzoso. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero ese río es el que Dios usa para sanarnos. El medio para darnos cuenta de nuestras debilidades. El medio que nos enseña el Señor para decir, yo soy Dios, y lo que para algunos es contaminación, para mí es transformación, es vida y vida en abundancia. Y él se quejó de tal forma que dijo, no, ni loco. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho, pedile a Dios? Él puede sanar. No, porque si no me imponen las manos, no voy a ser sano. No es el medio, es la toma de fe, la toma de decisión de fe, la que sana al enfermo. Y a veces nos quedamos allí, ¿no? Estancados. No porque yo necesito que me ore tal persona, no porque él tiene más fe, no porque él está más cerca de Dios. Y estamos equivocados. Porque cada uno de nosotros estamos más cerca de Dios cuando le buscamos, no por medio de tal persona. Nuestro único mediador es Cristo, que es Dios. Bien, pero nos encontramos que él desahuciado, porque sabía que su final era la muerte. La lepra lo llevaría a la muerte. Ya no daba más y ahí vienen esos buenos consejos. ¿Por qué no te aferrás a la promesa? ¿Por qué no te aferrás a la fe en el Dios de Israel? Y resignado y todo tuvo que obedecer. ¿Y qué hizo? Tomó una buena decisión. Se zambulló y yo me lo imagino a él la primera vez y no ver resultado. La segunda vez y no ver resultado. La cuarta, la quinta y en la sexta vez no ver nada y a la séptima vez ver el poder de Dios manifestado. A veces no nos sometemos a la voluntad de Dios porque es en su tiempo, no en el nuestro. ¿Cuántos hemos estado esperando un milagro sobrenatural sobre nuestra salud, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía? Y al no vernos, ¿qué hacíamos? Dejamos de orar, dejamos de buscar, dejamos de estar en constante armonía con el Espíritu Santo. Porque Dios es un Dios de lo imposible, pero establece su gobierno en su tiempo, no en el nuestro. Todos saben que hace un par de años sufrí de una enfermedad en mis cuerdas vocales, la cual me llevó a estar casi 1 año y meses con disfonías y no podía cantar, no podía ministrar nada porque bajaba y ya estaba difónico y así seguía toda la semana.
y el diagnóstico del médico fue: tenés nódulos en las cuerdas vocales, no podés seguir cantando, ni hablando, ni nada. Me había vuelto un mudo, aún pudiendo hablar. Y aunque había muchas personas que oraban y ponían sus manos, no solamente de la iglesia, amigos de otras partes, misioneros, iglesia que oraba, el Señor quería probar mi fe. Quería ver qué tan dispuesto estoy a alcanzar la promesa de sanidad, pero no por alguien, sino por su presencia. Y esto me llevó a ir y derramar lágrimas constantes en mi dormitorio, porque mi miedo era: no quiero morir de cáncer de cuerda vocal. A veces nos vamos a lo más drástico, a veces nos vamos a lo más feo de una enfermedad. Pero tenemos que entender cuál es el propósito de Dios en medio de esa circunstancia. Al terminar el proceso de aislamiento, de que no podíamos salir, comenzamos las reuniones y me dijeron: tenés que arrancar. Y yo, cara dura y todo, dije: vamos. Me acuerdo que la primera vez que canté, bajé y estaba mal, difónico. La segunda vez sentí una puntada tan fuerte que Ana me ayudó a terminar la adoración. Pero al siguiente domingo bajé normal. Y al siguiente ya no había dolor. Y al siguiente ya no. Y ahora puedo alabar y exaltar el nombre de mi Dios, porque creo y tengo fe en que el nódulo desapareció por completo, porque esperamos en la promesa de sanidad, no en diagnósticos, no en oposiciones. Esperamos en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero cuando comprendemos esto y cuando entendemos que no hay ninguna circunstancia que como hijos de Dios nos puedan tirar abajo, porque nuestra promesa está en los cielos. No hay situación que nos pueda abatir cuando estamos firmes, reconociendo que hay un Dios que tiene poder y puede salvarnos. Amén. ¿Lo creemos? Entonces es tiempo de tomar una decisión. Yo decido seguir a Cristo. Yo decido alcanzar la vida eterna. No hay poder en la enfermedad, hay poder en el nombre de Jesús. Y si el Señor no desea sanarnos, pero desea que estemos en su presencia, daremos la gloria aún con mayor intensidad, porque nos acercamos a la promesa de verle cara a cara. Y el Señor es fiel cuando nos dice eso. Cara a cara anhelamos verte, Señor. Ya sea porque nos alcanzó la muerte o porque nos alcanzó su venida. Pero de una manera, si estamos aferrados a su palabra y a su promesa, le veremos. Así como lo vio Naamán. ¿Reconocía que había un Dios de poder? Sí. ¿Sabía que había un hombre que podía sanarlo? Sí. Pero no era solamente reconocer, era tomar la decisión. A veces necesitamos sacar obstáculos de nuestras vidas, prejuicios de nuestras vidas. Y el Señor trae sanidad y liberación a nuestro cuerpo. Amén. Santiago nos dice que si hay alguien enfermo, haga oración. Amén. Santiago 5, capítulo 11 dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo ungirán con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, sus pecados serán perdonados. Pero por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Qué es la oración del justo? Poderosa y eficaz. Diga conmigo, poderosa y eficaz. La oración del justo sanará al enfermo.
Y aquí dice que lo ungían con aceite. ¿Saben que el ungimiento con aceite es el símbolo de la llenura del Espíritu Santo? Hay diferentes simbolismos con respecto al Espíritu Santo. El agua, ¿sí? El vino, el aceite, el fuego, el viento, la paloma. Bien, son figuras de ese ser poderoso que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero aquí Santiago muestra esto como algo maravilloso. Bien, no es que el aceite tenga poder. La oración eficaz tiene poder. Entonces se ponía aceite y se masajeaba para consolar al afligido, para decir, ten fe, todo va a estar bien. Y ese es el don del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, es nuestra fortaleza, es nuestra sanidad. Es aquel que consuela al que está afligido, que liberta al que está en cautiverio. Amén. ¿Creemos en el Señor? Amén. Sí creemos. Entonces, la oración eficaz tiene poder. Ahora sí vamos a orar. Y vamos a orar creyendo en que el Señor derramará sanidad, pero no porque el pastor unja con aceite, no porque el hermano del día ore, no porque la congregación, sino porque usted ha tomado la decisión de clamar al Dios del cielo por su milagro. Amén. Cantábamos una adoración que dice, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. Y el coro dice, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré y mi milagro recibiré, porque sé que transformado yo seré. Amén. Oramos al Señor, proclamamos sanidad.